Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias al Señor porque hoy, un sábado más, ya en este medio nos estamos comunicando, nos estamos viendo y sobre todo estamos reunidos en el nombre del Señor. Muy buenas tardes a todos. Empezamos con la oración inicial y bueno, todos tenemos que estar conectados con ese Señor Todopoderoso. Inclinemos nuestra cabeza y empecemos a reconocer muchas cosas, que a pesar de que ya hoy es el último día de la semana, todavía a veces tenemos cositas que tenemos que renunciar, reconocer y despojarnos de todo ello. Y oramos así: Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por permitirnos un día más nuevamente estar conectados contigo por este medio, Señor. En esta hora reconocemos que sin ti no somos nada. Hoy yo personalmente también, igual que cada uno de los que estamos conectados, reconocemos, Señor, de que tenemos deslices en el carácter, en la tolerancia, en la ira, en la falta de paciencia. Y hoy en el nombre de Jesús yo vengo pidiéndote perdón, Señor, por toda cosa que quiera venir a estorbarme y que todo lo que haya sucedido durante toda la semana, porque a veces estamos muy cansados, entonces nos despojamos de todo cansancio que por los diferentes trabajos tenemos y nos ha sobrevenido: cansancio, angustia, preocupaciones, ansiedades, impotencia, desgaste físico y emocional. Por eso acudimos a ti, Señor, sabiendo que si confesamos nuestro pecado, alcanzaremos tu misericordia. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos restaures en todas las áreas de nuestra vida. Conocemos que solamente de ti vienen las nuevas fuerzas, como las del búfalo. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, Jesucristo, y muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia que nos sostiene. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en la palabra en los Salmos 33, del 10 al 11. El que tiene la Biblia a mano, o si no, aquí la vamos a leer en el nombre de Jesús. Leemos Salmos 33, 10, y dice así: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El verso 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Yo siempre, como manera de testimonio, hoy puedo decir que, bueno, he ido aprendiendo muchas cosas de este salmo, porque desde inicio del año el Señor, el Espíritu de Dios, nos puso a leer ese salmo todo el año, para que tal vez al final ya lo aprendamos total, ojalá de memoria. Así que el Señor me ha hecho entender muchas cosas y todos los días lo leo, todos los días aprendo y todos los días lloro, sabiendo que el Señor me está dando entendimiento a cosas que las he leído muchas veces y nunca las he entendido. Entonces, Él hace esas cosas con aquel que le busca de verdad y que a veces sin entender estamos obedeciendo. Ahí es donde viene la revelación de Él y nos hace entender lo que no comprendíamos aunque lo leyéramos. Aquí la palabra dice, bueno, he estado leyendo que esa palabra consejo es una palabra clave en ese verso 10, donde dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones. O sea, que el consejo de las naciones nada es, porque es de las naciones, es del mundo, de mandatarios, de reyes, de como le llame la palabra, de personas líderes que lo que hacen es hacer, son consejos, pero son malos consejos, ¿verdad? Entonces el Señor me está enseñando que aquí nos enseña por el Espíritu Santo que todo consejo que venga de hombre alguno y no sea parte de Dios, nunca va a ser, porque Dios mismo detiene, frustra, porque Él conoce las malas intenciones que los pueblos hacen a acuerdos en común. Esa parte les quiero compartir, que así me lo enseñó el Espíritu Santo de Dios y se lo quiero compartir a ustedes. También el verso 11, en la parte A,
dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Ahí está la otra parte del consejo de los pueblos y está el consejo de Jehová. Entonces dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Ahí en esta parte A de ese verso 11 nos da la revelación que solamente si buscamos el consejo de él, si escudriñamos su palabra, podemos permanecer si nos sujetamos en obediencia al consejo de Dios. Vea qué maravillosa es la palabra, que viene con promesas incluidas, porque en la parte B de ese verso 11 nos dice, los pensamientos de su corazón, son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Los pensamientos del corazón de Dios, o sea, quiere decir que la cabeza, la mente está ligada al corazón. Así es con Dios, Él nos hizo a su imagen. Entonces, la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Entonces quiere decir que también Dios mismo tiene que los pensamientos de su corazón, y ahí es donde está la promesa en esta TV, voy de nuevo, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Qué hermoso es la palabra, qué lindo, cómo Él nos da las promesas, y yo alabo al Señor porque he leído ese salmo muchas veces todo este año, desde enero, y cada día aprendo, cada día el Señor revela al que quiera buscarlo así. Así que si buscamos el buen consejo de Dios y lo obedecemos, tendremos incluida esta promesa, y no solo para nosotros, para nuestras generaciones, porque dice que el consejo de Jehová permanecerá por todas, no por una, por todas las generaciones. Quería compartirles esta parte muy íntima mío, siempre doy un testimonio de lo que el Señor hace en mí, y quiero, por la gracia de Dios, lo que Él me ha dado por gracia, darlo a ustedes, y saber que tenemos que ser más minuciosos a la hora de leer la palabra. Y bueno, al que no sabía que el Señor había mandado a leer este Salmo 33 todos los días, que lo lea en el momento donde ya tenga la quietud para hacerlo, no leerlo en carrera y salir corriendo a trabajar, no. Es mejor ya al final del día ponerlo a leer y el Señor darle revelación cuando tengamos quietud para Él, porque estaremos sacando el tiempo para Él. Bueno, eso es parte de lo que quería compartirles. Y ahora pasamos a Esteban con la alabanza. Bueno, gloria a Dios por la alabanza, porque Él siempre es fiel. Hoy nos trae la palabra Fabricio. Adelante, Fabricio. Buenas tardes, que Dios lo bendiga. Buenas tardes, doña Dilia. Que Dios lo bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este Sabbat. Y voy a orar para dar inicio a la prédica. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad de poder exponer tu palabra en esta tarde. Padre del cielo, yo te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que pongas sabiduría del cielo en mi boca, Señor, que no sean palabras humanas, Padre del cielo, como dice Lucas 12:12, porque el Espíritu os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esta tarde, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te pedimos que el mensaje de hoy esté claro, que sea un mensaje práctico, porque a ti así lo has mandado, Padre del cielo, que sea una información que pueda ser utilizada en la vida cotidiana, Señor, en el tema de hoy. Venimos en el nombre de Jesús también orando para que la conexión, Señor, de la internet sea fluida y que no se interrumpa ni haya cambio, Señor, de la velocidad de conexión para que se escuche bien y cada uno de nosotros pueda poner atención. Venimos cancelando, Señor, en el nombre de Jesús, toda represalia y venganza del enemigo en contra de nosotros, y venimos poniendo la sangre de Jesucristo en contra del reino de las tinieblas. Todo espíritu de distracción enmudece y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir pantalla. Aquí voy a apagar la cámara para mejorar la velocidad de conexión. Y bueno, siempre ponemos, ¿verdad? Al principio, la información del Ministerio a Padre, el email, el WhatsApp, la dirección del canal de YouTube, para que puedan ver los videos de las prédicas que quedan grabadas ahí, cada semana.
El tema que el Señor nos pone para el día de hoy es un tema, bueno, muy profundo, el tema de siembra y cosecha, que es un principio que está en los 66 libros de la Biblia y se refiere a muchas cosas, ¿verdad? La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Y el Señor nos pone el día de hoy a hacer una de varias prédicas que vamos a ver juntos acerca del principio de dar de acuerdo a lo que dice la Escritura. El principio de siembra y cosecha, por ejemplo, vamos a esta filmina que estamos viendo, posiblemente sean dos prédicas las que vamos a ver acerca de este tema, y en esta misma filmina o en este mismo versículo es el que vamos a terminar en la segunda o la tercera prédica acerca de este principio de siembra y cosecha. La Biblia dice en 2 de Corintios 9, y esto lo escribe el apóstol Pablo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es en uno de varios capítulos que Pablo escribe acerca de la contribución que hacía la gente que era creyente en esa época a los santos de las congregaciones. Era una ayuda mutua. Y él dice aquí, ¿verdad?, que poderoso es Dios, que es el que nos da todas las cosas en abundancia para que nosotros podamos también compartir con los demás. Dice ahí, repartió a los pobres, ¿verdad? Y habla de que el Señor multiplicará vuestra sementera. La palabra sementera significa siembra. El principio de siembra y cosecha, ¿verdad?, está en toda la escritura. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la parábola del sembrador, menciona 4 tipos de terreno donde la palabra de Dios, que es la semilla, se siembra. Y la parábola dice que en 3 lugares se pierde la semilla y solo en uno da producción. Se pierde junto al camino, se pierde junto a las finas piedras, se pierde junto a los espinos o en los espinos, y cuando cae en tierra fértil da fruto y da una proporción de rendimiento, dice de 30, 60 y a 100 por uno, que ese es el principio de sembrar, ¿verdad? El objetivo de un agricultor de ir a sembrar, digamos, una milpa de maíz, no es cosechar la misma cantidad de semillas que fue a meter a la hectárea o al terreno que le metió la siembra. Es para cosechar mayor cantidad de la que se sembró, ¿verdad? Ese es el objetivo de la siembra, es recoger más de lo que se siembra. Y la parábola del sembrador es una de las parábolas que habla de sembrar. El Señor también menciona en la parábola del trigo y la cizaña 2 cultivos, ¿verdad? Uno que es guardado en el granero y otro que es quemado en el fuego. La Biblia habla también, ¿verdad?, que Jesucristo es la vid verdadera y el Padre es el labrador, refiriéndose a que nosotros los pámpanos llevamos frutos. Siempre el Señor menciona en toda la escritura el principio de siembra y cosecha. Y en este caso específico, el tema que estamos viendo, vamos a empezar a escudriñar, tiene que ver con el tema económico, que muchas personas han estado preguntando acerca de cosas específicas en la parte económica que hoy vamos a escudriñar el fundamento. Entonces, aquí dice Pablo que Dios multiplica nuestra siembra y aumenta los frutos de nuestra justicia para estar enriquecidos para toda liberalidad. Y la palabra liberalidad, que es otra parecida sementera que nosotros aquí en Costa Rica no usamos mucho, liberalidad es la cualidad de una persona que ayuda o da lo que tiene sin esperar nada a cambio. Es dar sin esperar nada a cambio. Eso es lo que significa liberalidad. Y es un tema que hay que escudriñar porque viene en la escritura. Entonces, el día de hoy el Señor nos da la instrucción, ¿verdad?,
de enseñar acerca de principios bíblicos de cómo Dios espera que nosotros, sus hijos, manejemos los recursos que Él nos ha dado. Porque la Biblia lo dice. La Biblia tiene mucha doctrina acerca de cómo Dios establece leyes que dan un marco y orden para los bienes materiales. Acerca de cómo Dios provee o quita bienes materiales a las personas. Así es, Él provee o Él los quita. Y también menciona ordenanzas del uso de esos recursos, de esos bienes materiales que Él nos da mientras estamos aquí en la tierra. Nosotros como ministerio, el ministerio va Padre como las águilas, ¿verdad? Es un ministerio de restauración y evangelización, que desde el punto de vista económico nunca ha pedido diezmo ni ningún pago económico por las misiones que se hacen con personas o familias. La Biblia dice que hemos recibido de gracia y de gracia tenemos que dar. La prédica del evangelio no se cobra. La prédica del evangelio es gratuita. La misión del ministerio, Abba Padre, es llevar la gran comisión en el orden de Dios con la guía del Espíritu Santo. Entonces eso dejándolo claro, ¿verdad? Que nosotros como ministerio, Abba Padre, no pedimos ni el diezmo ni cobramos por absolutamente nada, ¿verdad? La Biblia dice, de hecho, que cuando el Señor Jesús envió a los 12 discípulos, ¿verdad? Primero les enseñó lo que tenían que hacer. O sea, el maestro les enseñó a los 12 lo que tenían que hacer porque él lo hizo primero. Y después los mandó a ellos. Y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y de una vez les da la tarea de lo que tenían que ir a hacer. Tenían que ir a hacer cosas específicas. Primero, predicar el evangelio diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Un siervo de Dios predica el evangelio y tiene que dar algo que la persona necesite. En este caso, da una lista de cosas, ¿verdad? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y además de todo los mandó sin un 5. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y yo me puedo imaginar la cara de esos 12, porque los 12 tenían oficios. No era que eran vagabundos, no, todos tenían oficios. Algunos eran pescadores, ¿verdad? Como Pedro y Andrés, el hermano. Algo otro era cobrador de impuestos, ¿verdad? Como Mateo. Y así por el estilo. Todos tenían oficios y el Señor los manda sin plata y sin dinero. Bueno, en este caso oro, plata y cobre. Es algo, nada a cambio. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El Señor les garantiza y nos garantiza a los que predicamos la palabra que no nos vamos a morir de hambre. No es para lucrar, ni es para acumular dinero, ni para hacer estructuras financieras de hombre. Eso es otra cosa. Cuando el Señor les pregunta a ellos, antes ya había el Señor resucitado, iba a ser ascendido al cielo, Él les preguntó a los discípulos en el libro que cómo les había ido, que si les había faltado algo. Y Jesús les dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿faltó algo? Y ellos dijeron, nada, no les faltó nada. Entonces, aquí dice que un siervo de Dios tiene que ir a predicar el evangelio y tiene que dar algo que la persona necesita. En este caso, bueno, predicar el evangelio, ya solo ahí, ¿verdad? Predicar el mensaje de salvación es una tarea que Dios nos encomienda a nosotros. Ahora, a todos, ¿verdad? Obviamente el Señor escoge ministerios, operaciones, dones y Él reparte, porque eso está en 1 Corintios 12. Pero aquí garantiza el Señor de que a un siervo de Dios no le va a faltar nunca nada. Y dice que el obrero es digno de su alimento. ¿Okay? Entonces, sin embargo, hoy vamos a dar inicio a una serie de prédicas. Es muy probable que sean 2, porque el tema es muy amplio y es muy importante y es muy interesante, ¿verdad? Porque hoy vamos a ver principios bíblicos financieros. ¿Qué dice la Biblia acerca de las finanzas? Y cómo es que Dios ve las finanzas nuestras, ¿verdad? Sabiendo que todo proviene de Él.
¿Y qué espera Él de nosotros también con las finanzas? Porque nos van a pedir cuentas a todos, a todos. Dios es nuestro proveedor y conservador. Y ese es precisamente, ¿verdad? El título del Salmo que ahora estaba leyendo doña Dilia, ¿verdad? Tiene ese título. Dios es nuestro proveedor y conservador. Partimos del hecho fundamental. Aquí empezamos entonces la expedición de versículos que vamos a hacer hoy. El primer fundamento que vamos a ver hoy es que Dios no necesita nada de uno. Nada. Él no necesita que nadie le dé nada. En el Salmo 50, en un salmo que tiene un título que dice Dios juzgará al mundo, Dios lo dice contundentemente. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquí dice el Señor que todos los pájaros de todos los montes, de todo el planeta, Él las conoce. Y que todo lo que se mueve en los campos es de Él. Y que el mundo es de Él y todo lo que está en el mundo. ¿Ok? Entonces, ese es el fundamento inicial. Dios no ocupa nada de nosotros. Es al revés. En el libro de Job, uno de las amistades de Job, ¿verdad? Que está, digamos que, reprendiendo a Job, le dice, mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Como diciéndole, Job, si usted peca o es justo, Dios no gana ni pierde nada. El que gana es uno, o sea, es uno el que gana siempre o pierde, ¿verdad? Dios no recibe nada de nosotros. La Biblia dice, y aquí está diciéndole el amigo, vea las nubes. Y obviamente, cuando uno ve las nubes, ¿verdad? Y ve esa elevación, y después de ahí sigue, ¿verdad? La bóveda celeste, y ahí sigue el espacio, y la Biblia dice que en el tercer cielo está Dios. O sea, es como ubíquese, nosotros no tenemos nada que Dios necesite. En Santiago 1, ¿verdad? Dice, amados hermanos míos, no erréis, o sea, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos los bienes materiales que posee una persona durante su vida sobre la tierra provienen de Dios. Perdón, son de Él. Dios lo afirma de manera contundente, lo leímos en el Salmo 50. Él dice que el mío es el mundo y su plenitud. Ahora, para que no quede duda, Ageo 2.8 dice, mía es la plata, Dios hablando en primera persona, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La tierra, como un bien, ¿verdad? Un lote, un terreno, una finca, lo que sea. Levítico 25.23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Así es como Dios nos ve. Somos forasteros en la tierra que es de Él. Y nosotros estamos un tiempito aquí encima, ¿verdad? De su propiedad y vamos a recibir bienes, unos más que otros, pero todos vamos a tener que dar cuenta de lo que Dios nos ha dado y para qué lo utilizamos. Partiendo del hecho, primero, Él no ocupa nada de nosotros y segundo, todo es de Él. Aquí dice, y es una ley, está en Levítico 25, ¿verdad? Que es el año del jubileo. Es una ley que está en Levítico 25, al que quiera leerla. Dice que la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es de Él. O sea, nosotros lo que tenemos aquí, mientras estamos aquí, si alguien tiene un lote, un terreno, una finca, es un papel que tiene un respaldo en el registro, ¿verdad?, de la propiedad, donde se supone que ese papel, le da a uno el derecho de hacer casi lo que uno quiera encima de un terreno. Pero Dios dice que la tierra es de Él. Y es cierto, la persona se muere, viene en herencias o se pierde en un remate, se pierde en una hipoteca, lo que sea, se lo quitan los precaristas, o como en algunos otros eventos que están pasando a nivel mundial, otro país arrebata la tierra de manera a la fuerza.
En la carta que escribe el cántico de Ana, en el libro de Samuel, Ana es la mamá de Samuel, Ana escribe verdades muy fuertes y muy contundentes acerca de la jactancia y la arrogancia del hombre, ¿verdad? Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Perdón, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca el pesar las acciones. O sea, él tiene una balanza para las acciones. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Un muladar es donde se bota basura o se queman animales muertos, ¿verdad? No solo es un basurero. Perdón, el muladar es un lugar donde se botan basuras, cosas que no se ocupan, pero también donde se botan cadáveres. Y dice que él exalta de ese lugar al necesitado. Menesteroso es una persona necesitada, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. O sea, otra vez dice que la tierra es de él, el universo entero es de él. Y aquí él dice que en este versículo, que él pesa las acciones y decide a quién mata, a quién da vida, quién se pierde, quién sube del Seol, ¿verdad? En la día de la resurrección, quién empobrece o quién enriquece, a quién abate, que es dejarlo por el piso, y a quién sube de ahí. Es él. Y hasta el diablo confiesa ese principio, que todo proviene de Dios. En el libro de Job, cuando Dios le habla a Satanás acerca de Job, Satanás le contesta a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás, que es nuestro adversario, él sabe que el que pone, el que da, el que quita y el que hace todo es Dios. Y ahí él lo está diciendo. Está diciendo que por Dios haber bendecido el trabajo de las manos de Job, los bienes de Job aumentaron sobre la tierra. Y él mismo le dice, extienda ahora su mano y le toca lo que tiene. Y después vemos, seguimos leyendo el resto de la historia, que genuinamente, ¿verdad? Job pasó por un proceso donde se quedó sin bienes materiales, sin hijos, sin su salud incluso, y pasó por una prueba muy fuerte. Y Dios al final lo restauró, ¿verdad? Y le dio el doble de lo que había perdido al principio. Pero Dios fue el que se lo dio, y Dios se lo quitó, y Dios se lo restauró. Entonces, nuevamente, sobran versículos que respaldan el hecho de que todo lo que hay aquí en este planeta es de Él. Incluso la Biblia dice que los bienes de los impíos también vienen de Dios. Y mucha gente que no lo entiende, ¿verdad? Que cuestiona por qué si hay una persona que es así, allá, y no es temerosa de Dios, y es pecador, y hace esto y lo otro, ¿por qué prospera? Bueno, es parte de lo que la Escritura explica. Dice en el Salmo 17, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. El salmista está aquí diciendo que los hombres mundanos reciben la porción en esta vida. Es lo mismo lo que explicó Jesús en la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Y lo leemos ahí en el versículo que sigue, en Lucas 16:25. Abraham le dijo al rico, ¿verdad? El que está en el infierno hasta hoy, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, Abraham sabía de que esa persona había recibido sus bienes en vida, siendo una persona que se perdió en el infierno, como dice el Salmo 17, el anterior, que los hombres mundanos la porción la tienen en esta vida. En Job 22, ¿verdad? También dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente?
les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Aquí ya hay una frase, ¿verdad?, que empieza a meter el hecho de que no siempre, pero el Señor Jesús dijo que era más difícil o más fácil que pasara un camello por el hueco de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos. No porque las riquezas en sí son malas, es por la actitud de una persona como esta, que dicen aquí, decían, y descubrí que esto tiene puntero láser, decían a Dios, apártate de nosotros, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado bien en sus casas. Entonces, como no necesitaba nada, ¿verdad? Y ya vamos a leer en este capítulo completo de Job 21, donde Job afirma que los malos prosperan. Dice Job, entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deis, toleradme y yo hablaré. Y después que haya hablado escarnecer, o como diciéndole a esos amigos, bueno, déjenme hablar y después se burlan de mí. Porque eso es lo que llegaron a hacer, a escarnecer a Job. Que escarnecer es burlarse cruelmente de alguien. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantados y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es? Y ellos preguntan, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? La actitud de que como yo tengo todo lo que necesito y más, no necesito acercarme a Dios. Eso es un engaño del diablo. Que una persona piense que porque tiene dinero está bien con Dios fue lo que le pasó al rico de la historia, al rico y Lázaro. Y por el contrario, la persona que recibió, ¿verdad? Como Lázaro, todo lo que sucedió en su vida, enfermedad, ruina, eh, estaba prácticamente en una condición de vulnerabilidad extrema, porque dice que ni a los perros podía apartarse de que le chuparan las llagas. Hoy uno está en un lado y el otro en el otro. Eso se conoce como una paradoja. Una paradoja es algo que va en contra de la lógica o en contra de la razón. Por eso es que tenemos que escudriñar qué es lo que dice la Biblia. Aquí Job afirma que ese grupo de personas, ¿verdad?, que tienen bienes materiales, no son todos, ¿verdad? No son todos, por supuesto que no, pero la Biblia habla mucho de eso. Porque estamos viendo principios espirituales que tienen que ver con las finanzas. Se cuestionan quién es el Todopoderoso para que le sirvamos y qué nos aprovechará que oremos a Él. Y Job afirma que el bien que ellos tienen no está en sus manos. O sea, Dios es el que se los dio y ellos ni siquiera están conscientes de que lo que ellos tienen fue Dios el que se los dio. Ese es como un nivel máximo de ser ingrato o ser una persona sin gratitud. No reconocer que lo que tienen es Dios el que los está dando. Pero ahí dice, he aquí que su bien no está en mano de ellos, en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. O cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá el de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría juzgando él a los que están elevados? Aquí dice que Dios juzga a los que están elevados. Y aquí hay algo muy interesante porque aquí dice la manera de morir de dos de esas personas. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico.
Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. O sea, se muere como si nada hubiera sucedido en la parte física del mundo, ¿verdad? Y este otro, refiriéndose a otro tipo de esas personas, morirán amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. O sea que no importa cómo muera alguno de los dos, ya sea que muera tranquilo, sin estrés, sin haber sufrido ninguna preocupación durante toda su vida, o el otro, porque también hay gente así, que no disfruta lo que tiene, y ya vamos a ver por qué, aunque tiene, viven amargados y nunca tienen gusto con lo que tienen. Igual los dos, ¿verdad? Van a ir al mismo lugar, es lo que dice aquí. Y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Porque decís que hay de la casa del príncipe, que de la tienda de las moradas de los impíos. Quiere decir que le están cuestionando a eso a Job. El hecho, ¿verdad?, de que los impíos prosperan. Lo que Job les dice aquí dice, ¿no habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Es una pregunta interesante, porque a veces predicar en ese segmento es difícil por la altivez que hay y porque no reciben. Y eso también está en un salmo, dice que el consejo del pobre es menospreciado. Porque generalmente los que predican la palabra o predicamos la palabra de Dios, Dios nos pone en una condición, ¿verdad?, donde lo que nosotros llegamos a decir es el mensaje, pero la persona se fija, ¿verdad? Se fija mucho en quién es el que le está dando el mensaje y qué es lo que tiene. Si la persona que está predicando no tiene nada, estoy hablando de la parte económica, que eso es parte del plan de Dios, por eso los mandó a todos, ¿verdad?, sin nada, para que se concentraran en el mensaje y no en el mensajero, pero la gente del mundo se concentra en el mensajero. Y si el mensajero, ¿verdad?, demuestra lo que al revés, lo que ellos, lo que estas personas aprecian, entonces el mensaje para ellos no vale. No vale. Tiene que haber una estructura para que el mensaje llegue, ¿verdad? La Biblia lo dice, que del consejo del pobre lo menosprecian. Por eso el Señor Jesús, la primera vez que vino, ¿verdad?, Él vino de una manera sencilla. Y la Biblia lo dice en Isaías 53, que vino, ¿verdad?, así para que nosotros le decíamos, sin hermosura para que le decíamos. Nació porque Él decidió nacer en un hogar de bajos recursos, ¿verdad? El papá nominal o legal, que es José, era maestro de obras. La Biblia dice carpintero, pero la palabra tectón no es solo en madera, también hacían cosas en piedras, objetos, era un constructor. Entonces, los fariseos bajoneaban a Jesús por no haber estudiado lo que ellos sabían. Y hay un choque ahí porque el mensaje no lo recibieron por eso, porque era el hijo de un carpintero. Entonces hay que poner atención, porque eso también es una paradoja, es algo que va en contra de la lógica o la razón en el mundo. Entonces, dice aquí, y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevados será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre. Y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Entonces, otro de los capítulos, de información que sale en la Biblia es el Salmo 49, donde da mucha enseñanza acerca de cómo hay generaciones completas de familias completas que se van al infierno por poner su esperanza y su confianza en las riquezas. Ahora, no es exclusivamente gente adinerada, porque también hay gente con limitaciones que pone su esperanza en el dinero. Y si no lo tienen, se amargan. Y si no lo tienen, lo consiguen como haya que conseguirlo, aunque sea rompiendo la ley, sea haciendo cosas ilícitas. De hecho, el salmista, ¿verdad?, en este salmo, que se llama la insensatez de confiar en las riquezas, cuando él empieza a decir el mensaje, agenda al rico, al pobre, al plebeyo y al noble, o sea, todo el mundo. Este es un mensaje que es parejo para todos nosotros. Dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles.
el rico y el pobre juntamente. El mensaje es para ricos y pobres, para todos nosotros. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Está diciendo ahí que ningún rico del mundo va a poder pagar su salvación a Dios, que no hay precio que pague eso. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Eso es muy común. Le ponen el nombre a las tierras, a las fincas o a las empresas, el nombre de las personas. Mas el hombre no permanecerá en honra semejante a las bestias que perecen. Está diciendo que una persona que tiene eso y que no entiende que eso no es el objetivo de estar aquí, lo compara con un animal. Este es su camino en locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Y eso es lo que lo podemos ver, ¿verdad? Hay familias donde lo que diga don fulano, aunque esté en adulterio, aunque sea un borracho, aunque sea un maldiciente, aunque sea lo que sea, los descendientes están de acuerdo con lo que él dice, porque es el modelo a seguir. Ahora el 14 versículo dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. No es el pastor de Salmo 23, es la muerte. Entonces se van todos como rebaños al infierno, y es la muerte la que se los lleva, y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Loado es cuando las personas lo alaban por lo que tiene, lo ensalzan. Y sea loado cuando prospere. Dice, entrará en la generación de sus padres. O sea que todos de ahí para atrás están en el mismo lugar. Unos, como leímos, quietos, pacíficos, murieron sin pasar ningún problema durante su vida, y otros en amargura de espíritu, ¿verdad? Y amargados, no disfrutando lo que tenían. Y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen, otra vez lo dice. Entonces, analizando la información anterior, podemos discernir que las riquezas materiales pueden convertirse en un obstáculo para acercarse a Dios o un motivo para alejarse de Él. La palabra dice que el poner la confianza en las riquezas hace que una persona se engañe a sí misma, pensando que no necesita nada de Dios. El Proverbios 18:11 lo dice. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Es algo que está en la mente. Si una persona pierde todo lo que tiene, hay mucha gente de esas personas que tienen su esperanza en las riquezas que hasta se quita la vida por haber perdido la parte financiera. Cosa que eso es lo que Dios nos está advirtiendo hoy. Estamos viendo fundamentos, ¿verdad? Empezamos del versículo donde dice que la liberalidad, que es dar, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, es parte del evangelio. El evangelio se predica gratuitamente. Sin embargo, Dios sí espera que nosotros los creyentes entendamos el principio de dar. Cómo dar, a dónde dar y a dónde no dar. Ese es el objetivo de estas prédicas. Estamos viendo fundamento. Cuando Dios libera a Israel del yugo de la esclavitud en Egipto, les advierte lo siguiente. En Deuteronomio. Estamos en el Antiguo Testamento. Y Dios les advierte. Amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente,
y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate que de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová, vuestro Dios. Entonces, Dios da el poder de hacer las riquezas. Es cierto que la escasez material o la ruina traen en sí mucho dolor y angustia. Estamos de acuerdo. Sin embargo, la abundancia de bienes materiales sin tomar en cuenta a Dios puede ser más problemática y angustiosa que la escasez. Como testimonio, hay personas que se acercan a Dios para que Él les supla las necesidades de trabajo y dinero cuando hay escasez, pero cuando ya las tienen, se apartan de Él por sus múltiples ocupaciones, o sea, ya no tienen tiempo para Dios, como Dios se los advirtió en el versículo anterior, o también porque se desvían a la obediencia. Y eso es cierto, hay gente que no puede tener dinero que le sobre porque empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer, entre el adulterio, entre el abuso de sustancias, etcétera, ¿verdad? O sea que hay personas que no deberían tener, o Dios las protege de que no tengan más de lo que ocupan, porque si no, se descarrilan o nos descarrilamos. Incluso hay casos de familias que se desintegran totalmente cuando pasan de la escasez a la abundancia. Por eso Dios advierte a su pueblo a través de la escritura todo lo que estamos repasando hoy. Hoy estamos viendo fundamento, ¿verdad? Estamos como chorreando el piso de la construcción, viendo a ver todo lo que viene de todo lo que tenemos nosotros, cada uno de nosotros viene de Dios, punto. Y Él da y Él quita cuando Él quiera. Nos pide cuentas, ¿verdad? Pero aquí dice la escritura que Dios advierte que en el momento en que una persona tenga más de lo que ocupa y se olvide de él, está entrando por un caminito, ¿verdad? Que lleva directamente a la perdición. De hecho, el que escribe el Proverbios 30, que es un hombre que se llama Agur, dice lo siguiente: dos cosas te he demandado, está diciendo a Dios, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, esta persona que escribió este salmo estaba consciente de que él, ¿verdad? Era un candidato a que Dios mejor le tuviera lo que necesitaba y no más, porque sabía, ¿verdad? Y eso lo vemos nosotros hoy, de que hay personas que genuinamente no pueden tener más de lo que ocupan. Entonces, la Biblia sí dice que hay una oración que hizo ese hombre para precisamente pedirle a Dios de que no le diera ni escasez, para que no robara, ni más de lo que ocupara al punto de que se olvidara de Dios. Ahora, Salomón, ¿verdad? Que la Biblia dice que es el rey que tuvo la mayor cantidad de bienes materiales de todos los reyes de Israel y Judá. Es increíble cuando uno empieza a estudiar la vida de Salomón y la cantidad de oro que él recibía por año, por 40 años, y todo lo que tuvo, caballos y esto y lo otro, uno dice, de verdad, o sea, ese señor, la opulencia que él manejaba era increíble en todo, ¿verdad? Y él escribió temas financieros muy importantes. El libro de Eclesiastés, capítulo 5, del 10 al 17, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Porque hay gente que para esas personas nunca es suficiente. Que teniendo dinero no se sacia, quieren siempre más y más y más. Es la codicia. También dice, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto tiene que ver con lo espiritual. Ya lo vamos a ver, la parábola del sembrador lo dice. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También estos bandidos. Aquí
Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué quiere decir eso? Hay familias que tienen un presupuesto mensual de X, ¿ok? Y se acomodan el presupuesto, porque es el presupuesto. Si ese presupuesto se duplica, ¿verdad? Es muy posible que empiecen a consumir más bienes. En vez de gastar en X restaurante o una soda, ya se va uno más caro. En vez de andar en bus, ya se compran un carro. O si tenían carro, se compran otro más caro. Entonces se acomoda. Lo que está diciendo aquí es que cuando aumenta el ingreso, también aumentan los gastos, ¿verdad? Eso es lo que dice Salomón. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá sus dueños sin no verlos con los ojos. O sea, ¿por qué? Porque nadie se va a llevar nada al otro lado. Uno no se puede comer un carro. Sí, lo puede ver y puede ver la finca, y puede ver esto y lo otro, pero hasta ahí, o sea, ahí están. Ahí están. Otro principio, y yo le ponía mucha atención a este, porque eso es cierto. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no lo deja dormir la abundancia. Hay, por ejemplo, señores que trabajan en fincas, que son jornaleros, y llegan felices a trabajar, se van felices a la casa y llegan descansados el otro día. Pero el patrón llega con ojeras, no durmió, anda angustiado, preocupado. Entonces, todo lo que estamos leyendo, ¿verdad? Eso lo observó Salomón y lo puso por escrito. Salomón le puso a eso todo lo que sucede debajo del sol. Y él también observó esto. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal que como vino, así da de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de todo esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. Eso lo vio Salomón. Entonces, aquí estamos leyendo principios, ¿verdad? Principios que tienen que ver con el tema del dinero. Salomón escribe con propiedad porque él tuvo mucho. Dice, en la parábola del sembrador se mencionan 4 tipos de terreno donde se siembra la semilla, ¿verdad? Junto al camino, en piedra, entre espinos y en tierra fértil. La semilla en esa parábola representa la palabra de Dios. ¿Sí? En Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, que es un lugar donde se pierde la semilla, donde se pierde el mensaje, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es lo que dijo Salomón, que el que ama el dinero no sacará fruto, porque va a estar siempre afanado en hacer más y más y más y nunca va a tener tiempo para predicarle a nadie, porque está ceñido en su propio afán de acumular riqueza y es un engaño. Es un engaño. También en el libro de Eclesiastés se menciona un principio financiero bíblico demasiado importante, como todo lo que estamos repasando aquí hoy, ¿verdad? Eso, en mi opinión, y bueno, en mi opinión no es un mandamiento, está en Deuteronomio 6, que todo esto hay que enseñárselo hasta a los niños desde pequeñitos, todo. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque nosotros, muchos, ¿verdad? Cometimos muchos errores con el tema económico, pensando que ese era el objetivo o el fin de la vida del ser humano sobre la tierra. Y hay un dicho en el mundo que dice que nadie sabe para quién trabaja. Y existe porque tiene respaldo bíblico, o sea, sale de la Biblia. No sale porque así, ¿verdad? Gente que trabaja y trabaja y trabaja y después algo pasa y todo eso que trabajó se lo deja a alguien que no hizo nada. Ya sea legal o ilegalmente se lo dejan o algo pasó, pero se lo quitaron todo. El que trabajó fue uno, el que lo disfrutó fue otro. Por eso el dicho, nadie sabe para quién trabaja. ¿Cuál es el versículo donde lo dice? Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da 3 cosas, sabiduría, ciencia y gozo. Le da buenas ideas, ¿verdad? Le da la inteligencia, le da visión, etcétera, etcétera. Le da más al pecador
Dios dice aquí, le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esto de aquí, si a uno se lo enseñaran cuando, ¿verdad? No ha cometido tantos errores. Aquí dice cómo es que funciona las finanzas para Dios. Cuando uno le está agradando a Dios, Dios le da a uno sabiduría, ciencia y gozo. Pero al pecador sí está bien, lo pone a trabajar y a acumular y que haga y que haga y que amontone y que esto y lo otro. Y después Dios dice, bueno, ahora sí, va para él. Pa. Eso fue lo que pasó con la tierra prometida. Lo vemos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y cuando ya viene Josué, se ve todavía más fuerte. Como en el libro de Josué vemos que Dios le dio un montón de reinos a los israelitas, empezando bueno, lo que ha conquistado Moisés del otro lado del Jordán, y después de este lado del Jordán empezó con la ciudad de Jericó. O sea, ya habían viñedos, ganados, oro, área conquistada, etcétera, etcétera, y Dios se los dio todo a los israelitas. ¿Quién trabajó? Los que vivían ahí antes, pero Dios se los quitó y se los dio a los israelitas. Entonces, ellos trabajaron para otros. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia que el pecador trabaja y recoge, pero Dios se lo da a quien él quiere. Eclesiastés 6, del 1 al 2, el mismo Salomón escribe: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Aquí hay otro principio financiero donde dice que lo que haga un hombre lo va a disfrutar con extraño. ¿Por qué? Porque Salomón dice en otro versículo: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un regalo de Dios. Esta es la bendición de Dios. Que todo, por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que la riqueza que proviene de Dios es, ¿verdad? No entristece, no trae dolor con ella, no trae tristeza con ella. Pero cuando hay riqueza y hay tristeza, hay desobediencia. Porque aquí dice que Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Todo el mundo se sirve y la persona que está haciendo las cosas pasa amargada, triste o maltratada, y eso es lo que dice la Escritura. Otro versículo que habla de los bienes materiales dice en Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. El bueno no es el que crea que es bueno, es el que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo. Entonces, el bueno dejará herederos a los nietos, dice aquí. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Aquí hay información muy valiosa. Salomón escribe la conclusión a la que él llega después de escribir acerca de las cosas que él pudo observar durante la vida del hombre debajo del sol. Como lo menciona él a menudo en el libro de Eclesiastés, él a cada rato dice lo que sucede debajo del sol, lo que sucede debajo del sol, ¿verdad? Y él pone el resumen del deber del hombre. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar. Hizo escudriñar, o sea, hizo que la gente escudriñara, profundizara. A muchos de nosotros en el mundo que hicimos y deshicimos, más deshicimos que hicimos, ¿verdad? Qué importante es que una persona le expliquen con la Biblia de qué se trata lo que está haciendo, para que deje de perder el tiempo en cosas que a la larga van a ser causa de su propia ruina espiritual. Pero aquí dice que los hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. El fin de todo el discurso oído es este, dice Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sí, él disertó de un montón de cosas en Eclesiastés, ¿verdad? En los proverbios, que casi todos son de él. En el libro de Cantares, ¿verdad? O sea, Salomón dio mucho conocimiento, pero él aterriza diciendo, ok, el resumen de todo es esto: ténganle temor a Dios y guarden sus mandamientos. ¿Qué pasa con la desobediencia?
Bueno, ya lo vamos a ver. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros los creyentes tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Mateo 6 dice, por tanto os digo, está hablando Jesús, que es Dios, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, menciona a Salomón, el Señor Jesucristo, porque Jesús es Dios y él sabía cómo se vestía Salomón, cómo Salomón andaba en opulencia y cómo Salomón también escribió todo lo que acabamos de leer. ¿Verdad? Y el Señor vino más o menos 1000 años después de que Salomón vivió, aquí la primera vez. Y dice, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, como uno de esos lirios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, comer, beber o vestirse. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero las añadiduras son las que acabamos de leer, que hacen que una persona se pierda. Porque si la persona piensa que venimos aquí a la tierra como las riquezas, está equivocada, están equivocados. Y eso es lo que le enseñan a la mayoría de las personas desde la escuela, que ese es el objetivo, ser exitoso, tener una carrera, tener bienes materiales. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Y de qué se trata el resto? O sea, los padres de familia tienen que enseñarle esto a los niños desde la casa. ¿Para qué? Para que no pierdan el tiempo trabajando para otros. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y también para que no se pierdan, obviamente, ¿verdad? La desobediencia a los mandamientos de Dios trae consecuencias negativas para nuestra vida, porque estamos viendo el fundamento de hoy de que dónde vienen las riquezas, qué pasa cuando se manejan mal en el sentido de poner la esperanza en las riquezas, ¿verdad? Y qué es lo que hace que en la vida de un creyente, ahora sí, somos nosotros, se hagan huecos económicos. Porque vamos a ver que sí suceden en la vida cristiana y vamos a analizar siete causas. Consecuencias de la desobediencia. Dice en Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Hablando hasta de la deuda y en el mismo contexto. Mucho trabajo, sí, mucho trabajo, pero no hay fruto. Mucho trabajo, pero no hay fruto. O sea, como la escritura lo dijo anteriormente, que al pecador le da el trabajo de acumular y amontonar para que después se lo da a otro. En este caso ni siquiera cosecha, no llega. Gente que trabaja y trabaja y trabaja y nada les queda, o que están esperando la bendición y cuando ya viene para ellos se esfuma o se quita o se la dan a otro. Es lo que estamos leyendo ahorita ahora. Vamos a escudriñar 7 pecados que acarrean ruina. Y puse 7 porque son muy específicos en la Biblia, ¿verdad? O sea, todos los pecados traen un problema con Dios, ¿verdad? Pero hay algunos que viene escrito, que traen ruina así pegada, como con goma loca. Número 1, el adulterio.
Proverbios 6 dice, ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Bueno, la respuesta es no, ¿verdad? El que juega con fuego se quema, lo que está diciendo aquí. Así es el que se llega, al que se llegue a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No quedará impune ninguno, o sea, nadie se va en blanco con el adulterio. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Escudriñando esta frase en el hebreo original, todo el haber de su casa es toda la sustancia de su casa. Se pierde absolutamente todo. El respeto de la pareja, el amor de la pareja, el respeto de los niños, el respeto, se diluye absolutamente todo y entra la ruina. Y si hay divorcio, la ruina entra peor. ¿Por qué? Porque hay división de bienes, ya llegan terceras, cuartas y quintas personas y se reparten todo como si fuera, como cuando vemos las películas de los tiburones, ¿verdad? Que les tiran un cadáver y hacen como un frenesí, todo, se lo devoran todo. Eso es lo que hace Satanás con una familia donde entra el adulterio. Generalmente se desintegran las familias y todo se diluye. Pero la ruina, dice aquí, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. ¿Sí? Si lo quieren leer con más detalle, todo el Proverbio 6. Número 2, la idolatría. ¿Qué es adulterio espiritual? Salmo 106 dice, el título del Salmo 106 es la rebelión de Israel. La rebelión de Israel. Uno puede leer en el libro de Reyes y de Crónicas cómo el pecado recurrente fue la idolatría, cómo se tiraban a adorar a Baal y a Sera y a Kiun y a Chemos y a todos esos demonios. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¿Cómo se puede uno prostituir si lo que está haciendo es idolatría? Porque es fornicación o adulterio espiritual. Por eso en casas donde hay idolatría, siempre hay adulterio y los hijos o las hijas fornican, ¿verdad? Que fornicar es sin casarse. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Aquí dice que Dios se enoja. Se enciende el furor de Jehová. ¿Okay? Ídolos son demonios. ¿A dónde está el respaldo? Aquí está. Aquí está. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijas y sus hijas a los demonios. Y para que no quede duda, después dice que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Entonces, ¿a quién le ofrecieron los hijos? ¿A los ídolos o a los demonios? Es lo mismo. Aquí dice ídolos y aquí dice demonios. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Ídolos son demonios, no son recordatorios de lo que nosotros tenemos que acordarnos viendo una imagen de esto, fulana, mengana o sotana. No, los ídolos son demonios. Está en la Biblia. Si hay idolatría, viene la ruina. Está por escrito en el Salmo 106. El ocultismo. Esas son como las 3 primeras causas de que haya ruina en un lugar, en una familia. Adulterio, idolatría y ocultismo. Porque el ocultismo también viene con la idolatría. Deuteronomio 18 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Las echó de ahí. Quiere decir que esa gente que se fue de ahí se quedó sin nada. Se quedó sin la tierra, sin la casa y sin los bienes de la casa. Perdió todo. La hechicería, bueno, el ocultismo, porque el ocultismo es como más genérico, porque aquí hay 9 subtítulos, ¿verdad? Que hay que investigar, porque no todo es lo mismo. La magia y la necromancia, el sortilegio, la adivinación, la hechicería, son prácticas diferentes, pero todo tiene que ver, ¿verdad? Con el diablo y con el ocultismo. Cualquier nivel de ocultismo trae ruina en la casa. Hasta los juegos de video que juegan los niños en la casa, que tienen que ver con hechicería, las películas que tienen que ver con hechicería, activan la ruina en la casa. Entonces, aquí dice que por esas razones Dios echó a esas naciones de Canaán, las hizo arrancadas de ahí, las sacó de ahí. ¿Y a quién le dio la tierra? A los israelitas. Por eso le dice Dios, cuando entren ahí, no hagan lo mismo que hacen estos, porque por haber hecho eso, se fueron de aquí. Entonces, el respaldo está. La hechicería hace que se pierdan bienes materiales, casas, terrenos, lotes, fincas, plata, etc. Está escrito. Número 4, los juegos de azar. Ahora, ¿qué es un juego de azar? ¿Y qué es azar? ¿Verdad? Porque uno lo dice así siempre, está interesante la definición. Los juegos de azar son juegos en los cuales las posibilidades de ganar o perder no dependen exclusivamente de la habilidad del jugador. O sea que la suerte está de por medio. La suerte, ¿verdad? La suerte son probabilidades. Dice la definición, sino que interviene también el azar. Ahora, ¿qué es el azar? Es un término utilizado para calificar eventos que son impredecibles. Es como cuando una persona tira un dado, ¿verdad? Un dado tiene 6 caras, tiene 6 números, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que caiga un número específico es un sexto, es 1 entre 6. Esos son probabilidades. Ahora, el azar, ¿verdad? Es la suerte de que caiga lo que yo esté esperando. Entonces, son eventos que no se pueden anticipar utilizando la lógica o cualquier tipo de análisis. Es algo que se llama el azar. Y ya vamos a ver que la Biblia dice que esto es un espíritu. Vamos a ver dónde dice. Isaías 65 del 11 al 14. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, cuando uno lo escudriña en el hebreo antiguo, bueno, el hebreo original, perdón, el hebreo original, la palabra fortuna que sale ahí es la palabra Gad, que es la diosa de la fortuna que adoraban en Babilonia. También conocido como Baal, ¿verdad? En culturas de Mesopotamia, y Júpiter, que era el dios de la buena suerte. Entonces dice aquí, y es muy interesante porque los juegos de azar generalmente se juegan en mesas. La ruleta, los naipes, ¿verdad? Lo que sea, se ocupa una mesa. Y dice Dios, ¿verdad? Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, que es una deidad, se llama Gad, y suministrar libaciones para el destino, que es otra deidad que no se llama Mení, que también es un dios babilónico que tiene que ver con el destino o con los números, ¿verdad? Y que suministran libaciones que era, que le hacían ofrendas, le ofrecían licores. Una libación es derramar licor en nombre de una deidad. Eso lo hacen los hechiceros, los brujos. Uno ve documentales de brujería. Ellos se meten aguardiente en la boca y la expulsan, la escupen, ¿verdad? Y mojan el ídolo o la estatua a la que están invocando, el demonio, lo mojan con licor o derraman el licor en la tierra, como una ofrenda, es una ofrenda de licor para una deidad. En este caso, las dos deidades tienen que ver con los juegos de azar. Dice, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada,
Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Por eso uno ve que la plata que se gana en los premios de la lotería generalmente es para una desgracia. Se pierde la familia, se pierden las propiedades, la gente empieza a gastar más de la cuenta, se mete en terceros, cuartos, quintos y sextos y se desapareció todo. Y yo creo que en cada pueblo de este país hay historias que todo el mundo cuenta, de gente que antes no tenía, pero estaban felices, después se sacaron el mayor y perdieron todo. Porque eso viene a carga espiritual. Esto está en la Biblia, ¿no? Yo no lo estoy inventando. Y también podemos ver la evidencia, cómo la ruina es el común denominador. Y muchas veces uno ve arruinados a la gente que vende eso, que promueve eso, se arruinan los que participan de eso. Podemos observar evidencia, hay que observar para ver si es cierto. Dice, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. ¿Quiénes? Los que ponen mesa para la fortuna y que suministran una libación. Bueno, hay gente que es aguizotera, ¿eh? Que si ven un pájaro es el no sé qué, si ven esto y lo otro ya es otro número. Si suenan con, esto es precisamente hacerle culto, ¿verdad? A un espíritu que tiene nombre y que tiene que ver precisamente con eso, con que la persona empiece a hacer lo que a Dios le molesta, que pongan la esperanza, ¿verdad? En que la suerte que le trae un aguizote o un agüero, ¿verdad? Porque leímos agoreros. ¿Qué es un agorero? Alguien que predice en base a cosas que observa de la naturaleza. Generalmente es un mal agüero, ave de mal agüero, como un gato negro. Eso es un animal de mal agüero, trae mala suerte. Todo lo que tiene que ver con fortuna, con juegos de azar, con probabilidad de ganar en base a números, porque este es un número, este Mení también significa número, es una deidad que tiene que ver con número, es un dios babilónico, trae escasez. Número 5, este es uno muy importante, bueno, todos, ¿verdad? Pero escoger la mundanalidad antes que lo santo. Este viene en el libro de Ageo 1, y el síndrome se llama saco roto. Saco roto es como que uno junte un montón de naranjas en un potrero y cuando termina de juntarlas, vuelve a ir para atrás y todas están otra vez en el potrero porque el saco tenía un hueco. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo vamos a nosotros ponernos a ayudar personas practicando la liberalidad, que es dar sin querer nada a cambio si nosotros mismos no tenemos lo suficiente? Hay que revisar para adentro primero, ¿verdad? Desde el punto de vista moral, de enseñanza, primero se ordena la casa y una vez que la casa se ordena, entonces, bueno, ahora sí, ¿verdad? Pero es lo que estamos viendo. Si hay síndrome de saco roto y la plata no llega al fin de mes, ¿verdad? Porque hay imprevistos o hay cosas que suceden, estamos revisando. Dice, es para vosotros, aquí está Dios, ¿verdad? Aquí está Dios hablándole al pueblo él. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es el síndrome, saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Quiere decir que cuando Dios toca esa parte es para que la persona se ponga a pensar qué será lo que está pasando y empecemos a meditar qué estamos haciendo mal. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite,
sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Este versículo es uno de los más importantes para el estudio del día de hoy, porque afecta a la mayoría de los creyentes. En el texto anterior hay mucha información. Dios se queja con el pueblo de que ellos le dan prioridad a sus asuntos en vez de ocuparse en lo que a Dios le agrada. Bueno, si hay una agenda y en la agenda pesa más lo mundano que lo santo, ok, ahí se activa G1. Cuando nosotros escogemos lo mundano sobre lo santo, cuando estamos viendo, por ejemplo, leer la Biblia o ver una película de Netflix cargada de ocultismo, a G1. Es radical, por supuesto, de Satanás, y el mundo espiritual está esperando que nosotros hagamos algo, ¿verdad? Que active la palabra en contra de nosotros, porque ellos acusan con la palabra. En cualquiera que sea el caso y el evento, va a venir una consecuencia. Si nosotros usamos parte de nuestro dinero, y pongo dinero, pero puede ser recursos, los recursos no solo son dinero. Si nosotros usamos parte de nuestro dinero para gastarlo en actividades que a Dios no le gustan, o gastarlo con impíos, se activa G1. Y vienen gastos imprevistos, que es el saco roto, se daña esto, se daña el otro, se daña el microondas, la cocina, el carro, pegué el carro lo choqué o me chocaron, y entonces ya el presupuesto se va desinflando, porque son gastos que no estaban presupuestados, son imprevistos. O también pérdidas de entradas económicas. Se quita un cliente, se va con otro, les alquilan la casa, lo echan del trabajo, le bajan las horas extras o se las quitan. Si alcanza el dinero para comprar sustancias indebidas, ir a lugares que a Dios no le gustan, compartir con personas que son rebeldes al evangelio o son burladores de la palabra, y eso es algo muy, muy frecuente. Compartir con personas que son rebeldes al evangelio son burladores de la palabra. O una persona ser permisiva o permisivo con pecados que ocurren dentro de la casa. Hace poco, en una misión, estábamos viendo un caso donde el saco roto, síndrome de saco roto, y el problema es que a nivel de familia se permite que una de las hijas que está en desobediencia fornique con el novio dentro de la casa. Bueno, entonces que se activa G1, por supuesto, y no solo ese, se activa también el tema del que está en el Levítico, que habla, ¿verdad? que la hija que fornique va a traer maldición sobre la tierra donde habita toda la familia. Y no solo la hija, el hijo también. Esto no es género. Es un tema de ser permisivo con pecados adentro del campamento. Entonces, cuando eso sucede, Dios dice, meditad sobre vuestros caminos. Sé que hay que analizar. Por eso la prédica de hoy tiene que ver con eso, en revisar la casa, ver si hay saco roto o si hay brechas abiertas que hacen que la bendición de la familia se esté diluyendo. Entonces, ¿qué es lo que hace un padre responsable? Estoy hablando de Dios. Como decimos los ticos, se para en la manguera. Se para en la manguera. ¿Para qué? Para que nadie se pierda y para que meditemos sobre nuestros caminos. Eso es lo que le dijo al pueblo en el libro de Ageo. Que él mismo había hecho, ¿verdad? Que la lluvia no llegara, que la tierra no dé fruto, que los árboles no dan frutos. Y él dijo ahí mismo que es por eso. Porque prefieren cada uno estar en sus asuntos en vez de estar en los asuntos de él. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, entonces me paro en la manguera y se acaba entonces la bendición o se merma. Dice, el Padre reduce la bendición y detiene o envía un evento donde nos va a poner a meditar sobre nuestros caminos. ¿Por qué razón está faltando el dinero? O como dice la palabra, así como entra en el saco se desvanece, porque el Señor le hizo un hueco al saco. De esta manera el Señor nos llama la atención a darle prioridad a Él, porque de Él vienen todas nuestras bendiciones. El principio de edificar el templo, que está desierto, que leímos ahora en Ageo, porque hoy no hay templo en Jerusalén. Como lo dice en el libro de Ageo, también está relacionado en estos tiempos en crecer en el conocimiento de Dios. Y vamos a ver qué está en la Biblia. Recordando que hoy el templo del Espíritu Santo y la casa de Dios somos nosotros, la iglesia. ¿Qué dijo el Señor en Ageo 1? ¿Qué es lo que Él se queja? Aquí dice, por cuanto mi casa está desierta, mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Primera de Timoteo 3:15 dice cuál es la casa de Dios.
Dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya sabemos que la iglesia no es un edificio ni es una estructura, es cuando se congrega el cuerpo de Cristo en un lugar que Dios escoge. Okay. Efesios 2, del 19 al 22, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, edificados como un edificio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué le dijo el Señor en Ageo? Que llevaran madera, que se fueran a edificar la casa. Ahora, ¿cómo nosotros hoy edificamos la casa? Metiéndonos en la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso, cuando uno escudriña la palabra de Dios de una manera diaria, se está edificando la casa que somos nosotros, porque tenemos que ir creciendo en conocimiento. Pero si yo prefiero lo mundano a eso, Ageo 1. Ageo 1 se activa, porque ahí lo está diciendo el Señor, que Él hace que el trabajo de las manos no dé fruto, para que la persona diga, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero si nadie le explica a uno, ¿verdad? Y cómo uno va a poder, digamos, ayudar a otra persona que está en necesidad si yo no tengo ni siquiera para mí. Primero hay que arreglar la casa. Entonces dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces va creciendo, es que tiene que ir creciendo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Dios en el Espíritu, de Dios en el Espíritu. Número 6. Este anterior es mucho más profundo, o sea, ahí uno puede hacer una o dos prédicas solo con Ageo 1. Pero cuando uno escoge lo mundano, en vez de lo santo, en cualquier evento, circunstancia que sea, se activa. Se activa Ageo 1. Saco roto. Permaneced en la doctrina de Cristo. O sea que la falsa doctrina trae ruina. Segunda carta a San Juan, solo tiene un capítulo, ¿verdad? Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y en esto haces el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces se pierde el fruto del trabajo. Se pierde el fruto del trabajo si se está en una falsa doctrina. Si lo que están enseñando en un lugar es falsa doctrina, empieza a sufrir las personas. Y ahí, por ejemplo, hay un caso de una persona que en algún momento empezó a ver anomalías en el lugar donde estaba recibiendo palabra, ¿verdad? Y se habló con la persona encargada y no hubo respuesta. Y en adelante se empezaron a enfermar gente de la congregación y también empezó a ver en el caso de él, ¿verdad? Empezó a perder la relación de confianza que tenía con su jefe y de verdad le quitó las horas extras, se las quitó. Y orando y pidiéndole al Señor revelación, el Señor ponía este versículo. Cuando este muchacho habló y no hubo reacción por lo que estaba sucediendo adentro de ese lugar, y él se separa y se aparta, otra vez, ¿verdad? Volvió a tener las horas extras que tenía anteriormente. Entonces, para mí eso fue como muy, muy gráfico y muy evidente en la enseñanza de que genuinamente la falsa doctrina trae problemas porque las personas pierden el fruto de su trabajo. Número 7 y el último, los agravios o las injusticias.
Colosenses 3 dice, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, ejemplo, si una persona le paga a otra que tiene contratada un monto que es injusto o una liquidación injusta, estoy hablando de prestaciones injustas o lo que sea injusto, lo mismo va a suceder con uno, porque la Biblia lo dice. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, los agravios hacen que uno, o las finanzas, o la economía, o el patrimonio de una familia se vea afectado si se están haciendo cosas injustas. Injustas es también hacer cosas ilícitas. Porque entonces, si uno está rompiendo la ley, que tiene una puertota abierta, ¿verdad? Entonces, Satanás sí puede traer la ruina, porque yo estoy trabajando en contra de las leyes establecidas por un país y por lo tanto, si yo tengo que, la gente que lava dinero, que manda drogas, que hace esto, que hace lo otro, y se dice ser hija de Dios, está mal, está practicando algo que no está bien delante de los ojos de Dios. Igual un patrón que trata mal o en el sentido financiero paga menos o paga cosas injustas o hace, ¿verdad? Cosas que no están bien, no paga la liquidación a un extranjero porque no tienen papeles, por ejemplo. No, eso viene directamente en contra de uno como hijo de Dios. Efesios 6, 8 dice la parte bonita, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Pero aquí arriba en Colosenses dice, más el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. Entonces la injusticia trae ruina, agravio. Isaías 1, 17 y 18 dice que hay que restituir el agravio. No es nada más pedir perdón. Si uno ha cometido un agravio, lo tiene que restituir. Aprender a hacer bien, el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Por qué habla del huérfano y la viuda? Porque son personas que generalmente no, huérfano, ¿verdad? Menor de edad siempre está en una condición de vulnerabilidad. Y una viuda, ¿verdad? También. Por eso es que estamos viendo esto. Estamos viendo el principio de dar. Pero para poder dar, primero tenemos que saber cómo es que funciona, ¿verdad? En la parte económica, cómo es que Dios nos ve a nosotros y cómo se fugan las bendiciones si tenemos puertas abiertas, ya sea por ignorancia o por rebelión. Porque un ignorante, ¿verdad? Digamos que Dios lo trata diferente a un rebelde. Ya un rebelde, ¿verdad? Ya sabe que está haciendo algo malo y ahí el juicio va a venir más fuerte. Pero aquí dice que hay que restituir al agraviado. Venid luego es bueno, primero restituyan al agraviado y después vengan. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, estos son 7, ¿verdad? 7 de los que vienen directamente relacionados con un tema de que va a haber una merma en la bendición y en la parte económica, ¿verdad? Puede haber saco roto o puede haber ruina si hay esas cosas en la vida de un creyente. Un creyente puede ser idólatra todavía, por supuesto. La Biblia dice que la avaricia es idolatría, por ejemplo. Entonces, la idolatría trae ruina. Eso está en el libro, lo acabamos de leer en el Salmo 106. Entonces, este es el estudio del día de hoy. Es la primera parte de posiblemente 2 prédicas, porque en la próxima vamos a ver de qué se trata el tema de cuando una persona quiere dar una ofrenda. ¿Cómo es que se da? ¿O a dónde se da? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es la transición financiera que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Donde al principio era la ley, ¿verdad? Y después es una cuestión voluntaria que va a ser evaluada, pero voluntaria y de corazón.
Eso es lo que estamos haciendo, poniendo el fundamento hoy, primero viendo para adentro. Y después vamos a ver, ¿verdad? En la próxima, si Dios lo permite, temas específicos, ya como el tema de sembrar. Le paso entonces la palabra a doña Dilia y que Dios los bendiga y espero que haya estado claro el mensaje. Bueno, está bien claro. Y aparte de eso, tenemos que volcar los ojos para adentro para ver cómo está el orden en la casa o el desorden ordenado que a veces tenemos, porque no hay claridad en la palabra ni revelación. Bueno, vamos, seguimos con la insistencia. Principalmente yo siempre presento esa oración de reconciliación con Dios, para que muchos de los que hoy estamos aquí presentes o los que un día vean este video, este culto, y estén en cualquier parte del mundo que tengan una necesidad de reconciliación con el Señor. Así que no está de más siempre poner a reconciliarse a la gente con Dios. Es una oración sencilla que se hace de todo corazón, con un corazón arrepentido, y Dios estará ahí escuchando, viendo aquel corazón que está arrepentido para perdonarlo y para recibirlo nuevamente como un hijo pródigo. Así que si alguno de los que estamos aquí presentes o alguno que algún día vea este culto tenga esa necesidad, el Señor toma el control y el tiempo exacto para que cada uno lo haga. Y oraremos así, de esta manera. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que el apartarme de tus caminos me han traído muchos sufrimientos. Te pido que me perdones y tengas misericordia, que no borres del libro de la vida mi nombre. Quiero vivir consagrado a ti. Ayúdame a caminar en tus caminos. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Asimismo, la oración para recibir a Jesucristo. Sigo insistiendo, es una oración modelo o sencilla o con palabras que muy posiblemente esto sea una oración nada más, pero alguien con una necesidad extrema, harto de llevar una vida totalmente desordenada, quiera hacer un cambio, un giro de la vida. Así que si esa es su condición hoy, esté usted donde usted esté, en el lugar donde sea, en la noche, en la mañana, en la tarde, en la madrugada, a la hora que el Señor le ponga y le caiga este mensaje, precisamente así podemos orar. Padre Celestial, en este momento vengo delante de ti arrepentido de todo pecado que he cometido, porque he vivido en mi propia opinión, en mis propias fuerzas, y me ha traído esclavitud al pecado. Yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que Jesucristo es tu Hijo y murió en la cruz del Calvario por mí, que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Padre Celestial, te pido que escriban mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Ayúdame a permanecer en tus caminos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntase un hijo de Dios y empiece a leer la palabra, porque ahí viene la fe. Esa es la clave. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. No es un efecto mágico, sino es un efecto de sed, de tener al Dios vivo, haciendo la operación necesaria en cada alma para que se desprenda de toda la mundanalidad y empiece una nueva vida, a vivir como un hijo de Dios. Hacemos la oración final. Gracias, Señor, por tu palabra revelada, Señor, que tu Santo Espíritu nos enseñe cada día a permanecer en el único que permanece para siempre y así alcanzar las promesas que tú tienes escritas para nosotros, que no pasan de moda, que están totalmente al día en este día que estamos. Así, Señor, gracias, Padre Santo, porque nos has tenido paciencia y nos das enseñanzas para aprender a volcar los ojos para adentro, para empezar a preparar el terreno, para sembrar y cosechar, para ofrendar y diezmar. No
Danos revelación y obediencia para hacerlo como el dador alegre, aún sin esperar nada a cambio, aunque sabemos que tú no te quedas con lo que has prometido, porque quieres sacarnos adelante con toda clase de bendiciones. Ayúdanos en esta nueva semana, guárdanos según tu buena voluntad para que podamos dar testimonio de tus maravillas y de la esperanza que no avergüenza. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Y ahora mientras estaba Fabricio dando la enseñanza, el Espíritu Santo me recuerda que en Génesis 26, aquí lo voy a buscar, los que tienen Biblia ahí, en Génesis 26, 12, habla cuando Isaac se fue a la tierra de Gerar, que ahí estaba Abimelech, que era el rey de los filisteos. Y dice la palabra que, bueno, ahí a Isaac le pasó lo que mismo le pasó a Abraham, su papá, que se hizo pasar por hermano de la esposa. Vea cómo van las secuencias de los pecados ahí, de lo que hizo, por temor de que eran mujeres bonitas y que él pudieran hacerle algo a él por la belleza de ella y que quería como mentir un ratito, ¿verdad? Entonces por ahí viene una secuencia también, como dijo Fabricio, que también por cosas hereditarias, en lo que haya sido la falla que hayan tenido en el momento. Pero dice algo muy importante, él se vino porque había hambre, la palabra lo dice aquí, Isaac en Gerar, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Entonces ahí le pasó eso mismo que le estoy contando, lo que la palabra dice, y aquí también habla al final, donde ya Isaac fue descubierto porque se dieron cuenta que Isaac y Rebeca eran esposos. Entonces ahí es donde está el asunto de que dice que sembró Isaac en aquella tierra, o sea, no importó la tierra donde estuviera, porque ya Dios le había dado promesa que donde él sembrara, donde él hiciera lo que hiciera, Dios lo iba a prosperar siempre y lo iba a bendecir. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, estoy leyendo, perdón, ahí, Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año a 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y ahí en el 14 ya dice que qué montón de cosas tuvieron. Tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces, en la tierra que él sembró, no importa dónde sembremos, no importa dónde ofrendemos, no importa dónde estemos, el Señor nos va a prosperar. Si estamos obedeciendo, si estamos barriendo el poco de basuritas pequeñas que tal vez tenemos ahí en cualquier parte del corazón, donde Dios nos quiere limpiar desde lo más profundo. Y dice que en ese tiempo, si había sequía, no había lluvia. Y así Isaac sembró, y el rocío que Dios le daba de las madrugadas, ahí cualquiera diría, ese está loco, sembró en los lugares donde está seco, donde está escabroso, donde no hay nada. Pero en aquella persona más humilde, donde usted pueda decir, ese es más árido que qué, pero Dios lo va a hacer prosperar, porque aquella persona está en humildad, reconociendo que de Dios viene todo y Dios va a dar prosperidad al que recibe y también al que da. Y a veces recibe más bendición el que recibe aquella bendición casi que también como el que da. Porque eso es de siempre cosecha, Dios lo hace como Él quiere. Y eso está también en la obediencia y en la revelación. Yo le doy gracias a Dios porque Dios ha puesto ese tema. Dios hace que Fabricio nos dé de un principio, de la raíz, cuáles son todas esas cosas que el Señor quiere que sepamos. Y que nadie piense en su corazón maldad diciendo, ya empiezan a pedir plata. Y eso no es así. Dios nos tiene dando de lo que Él nos ha dado y por gracia nos va a dar la revelación para que podamos ser bendecidos. Poco o mucho, pero Él sabrá cómo da.
esa pequeña reflexión, el Espíritu me la puso al final. Y doy gracias a Dios por cada uno de los que aquí estamos. Buenas tardes, que Dios los guarde y tengan una semana prosperada en todo lo que hagan y también en meditar en su palabra. Y no se olviden de leer el Salmo 33. Que Dios los bendiga y buenas tardes.